Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un gusto compartir con ustedes, aunque sea por este medio virtual y a la distancia. Eh, Alcanzamos a ir con Constanza a Concepción, a Hualpén en rigor en febrero, antes de que a todo Chile básicamente nos volvieran a meter encerrados. Alcanzamos a ver a la familia. Estamos desde julio acá, habíamos estado en julio en Concepción también. Estábamos en Santiago, pero nos andamos huyendo de la peste, pero en la gracia de Dios este 2021, el Señor nos ha mostrado que es bueno que permanezcamos acá en Ovalle. Así que estoy a 1000 kilómetros de distancia, pero gracias a la tecnología puedo estar cerca de ustedes. Yo les pido de antemano disculpas a los hermanos más jóvenes de Concepción, porque probablemente voy a reiterar varias cuestiones que ellos me escucharon en la última reunión de jóvenes que tuvieron. Yo en particular ahora me estoy abocando a estudiar el libro de Números, un libro que es clave en el Pentateuco, un libro que nosotros le llamamos Números, pero que para el mundo hebreo lo conocen con otro nombre. Y ese otro nombre va a ser el decisivo en esta serie de mensajes que en la gracia del Señor me propongo compartir con ustedes. En el mundo hebreo, el libro de Números es conocido como en el desierto. Básicamente, en estos 3 martes que siguen en la gracia de Dios, voy a estar compartiendo algo que yo llamaría lecciones desde el desierto, que es una reflexión más sistemática sobre el libro de Números. Es un libro muy importante incluso para los autores del Nuevo Testamento y contiene varias enseñanzas teológicas. Entonces, voy a dividirlo en 3 mensajes, en 3 enseñanzas. Sin duda se pueden extraer más, pero dada la serie vamos a acotar en 3 grandes lecciones que nos deja este libro de... Vamos a partir por la primera. Tiene un título provocativo. Me imagino que ahí están todos leyendo. Como es un libro como es un estudio sobre números, hago esta presentación porque vamos a ir avanzando por varios pasajes que van a ir remarcando el punto central. El punto central de esta sesión es lo que vamos a llamar el síndrome de Egipto. Primero quiero partir por qué me llama la atención la experiencia del desierto y después ver en qué sentido esa experiencia del desierto, es decir, la historia de Israel peregrinando, girando en torno al desierto por 4 décadas, tiene algo que decirnos a nosotros, debe enseñarnos algo a nosotros, en qué sentido nos interpela. Lo primero que podríamos señalar, y ahí está el mapa de toda la tremenda travesía que realizó el pueblo de Israel una vez que sale desde Egipto hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Son 40 años, 4 décadas vagando por el desierto. Es una experiencia formativa y decisiva para el mundo hebreo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Es una experiencia sobre la cual los autores vuelven una y otra vez. Esos 40 años parecen ser cruciales para el pueblo de Israel y en ese sentido albergan y contienen una serie de enseñanzas que nos interpelan a nosotros. Es una experiencia formativa. Generalmente las experiencias, llamémoslo así, traumáticas, conflictivas, son determinantes en la forja del carácter. Primero va a ser el desierto, después va a ser la experiencia del exilio. Son experiencias de alguna manera traumáticas que irrumpen de manera dolorosa y después de esa experiencia ya nada puede volver a ser lo mismo. La experiencia del desierto en ese sentido es paradigmática de algo en particular, que es la dureza de Israel y que va a contener esta tremenda paradoja, como un pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, en la cual han estado 400 años, 4 siglos, por la dureza de su corazón, no logra alcanzar la tierra prometida. Como una generación entera perece en el desierto. Y perece en el desierto como consecuencia de la dureza de su corazón. No es una experiencia formativa. Pero por más formativa que sea, la experiencia del desierto no es la experiencia final. Y es interesante constatar lo siguiente, puesto que la experiencia del desierto tiene dimensiones negativas y dimensiones positivas. A veces se nos olvida que esos 40 años no son el final de la historia. Si uno continúa leyendo Deuteronomio y sobre todo Jueces,
El desierto es el interludio, el paréntesis entre la salida de Egipto, narrada en el libro de Éxodo, y la entrada en la tierra prometida, en Canaán. El desierto, por más triste, por más dramático que parezca, no es el fin de la historia. El fin de la historia es la inclusión del pueblo de Israel, la irrupción en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Es un paréntesis, es un interludio dentro de una gran historia de liberación y de conquista de la tierra prometida. Y finalmente lo que me gustaría dejar en clave es que es una experiencia formativa porque el desierto, y aquí lo podríamos utilizar como analogía, como metáfora para hablar de la adversidad, momentos de sequía, momentos de crisis, que desnudan, que revelan, que ponen en evidencia lo que es realmente nuestro corazón. Cuestiones que no estaríamos dispuestos a admitir en circunstancias normales, en circunstancias de bonanza, cuando todo parece marchar bien, quedan desnudas y se ven reflejadas cuando las cosas comienzan a ir mal en el desierto. La experiencia dura del desierto desnuda, hace aflorar aquellas cosas que están ocultas en el corazón de Israel. Por eso es una experiencia muy ilustrativa para nosotros los creyentes. Cosas que en medio de la alegría del Mar Rojo, tal vez no, el pueblo no está dispuesto a reconocer, durante esos 40 años en el desierto comienzan a mostrar visos. Y lo mismo podría ser aplicable para nosotros, cosas que no estaríamos dispuestos a reconocer, a aceptar de nuestro propio corazón cuando las cosas parecen ir viento en popa, cuando comienzan las circunstancias difíciles, cuando comienzan las adversidades, comienzan a aflorar y realmente mostramos lo que somos, de lo que estamos hechos. Básicamente un argumento que va a retomar el apóstol Santiago en su libro. Son las pruebas, es el fuego, la experiencia del fuego lo que prueba la cualidad y la calidad de la fe. Por eso me parece que el desierto es importante, volver a la experiencia del desierto. Y no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, no es como una tincada que yo arbitrariamente la haya establecido. De hecho, es una experiencia paradigmática a la cual los creyentes deberíamos una y otra vez volver, porque es como un espejo en negativo. Nosotros, y esto es lo que quiero que aprendamos durante estos 3 martes, no somos tan distintos, ni siquiera somos mejores que el pueblo de Israel. Muchas veces somos de gatillo fácil para decir nosotros no habríamos actuado como el pueblo de Israel, somos mejores, pero en el fondo no somos muy distintos que ellos. Si pensamos que somos mejores que el pueblo de Israel, en realidad lo que estamos haciendo es dando cuenta de nuestro fariseísmo. El Señor Jesús le reprochó a los fariseos justamente esa dimensión en Mateo 23, la creencia de que si ellos hubiesen estado en el Antiguo Testamento no habrían matado a los profetas. Nosotros éramos mejores que nuestros antepasados. Y no obstante, iban a matar al mismo Señor Jesús. Esa creencia de que somos mejores y que con nosotros las cosas habrían andado distintas, revela justamente la impureza y el fariseísmo propio de nuestros corazones. No somos mejores que los israelitas y en circunstancias similares tal vez nuestros corazones habrían respondido igual o peor. Por eso va a decir Pablo en 1 Corintios 10, que es el texto que incluye acá, toda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto ha quedado registrada no solamente por un prurito de histórico, yo soy historiador, es decir, con el puro afán de dejar registro de las cosas que pasaron, sino más bien porque contienen, porque encierran una lección para nosotros, porque nos interpelan, tienen enseñanza, enseñanza que, y Pablo lo dice de manera fantástica, nos alcanzan y nos interpelan a nosotros en pleno siglo XXI. Estas cosas, va a decir Pablo en 1 Corintios 10, 11, les acontecieron, la experiencia de Israel en el desierto, como ejemplo, es un modelo, es un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos y están escritas para amonestarnos como una lección que debemos interiorizar en nuestras cabezas a nosotros, a los cuales han alcanzado los fines de los siglos. Por eso volver al desierto me parece importante para nosotros como cristianos. El libro de Números no quedó ahí como un mero registro, como una mera crónica de lo que le pasó al pueblo de Israel, sino que la experiencia del desierto contiene lecciones para nosotros. La primera de ellas, o la primera que me ha llamado poderosamente la atención a mí,
es lo que vamos a calificar hoy como el síndrome de Egipto. Síndrome, y aquí estoy tomando prestado un concepto de la jerga médica, es un conjunto de síntomas que develan que algo anda mal, tal como nosotros podríamos sospechar de que alguien, si tiene fiebre, si tiene tos seca, si le duele la cabeza de manera persistente, uno podría sospechar, y estamos expertos en captar síntomas en los otros, uno podría inmediatamente mirar con sospecha a alguien como portador de COVID. Estamos expertos este año de encierro nos ha vuelto expertos en andar buscando síntomas o detectarlos o inferirlos en nosotros mismos. Pues bien, un síntoma pone en evidencia eso. Son testimonios externos, formas de conducta, rasgos que van demostrando que algo anda mal. Bajo ese concepto yo quiero hablar del síndrome de Egipto. No es algo que se me ocurra a mí. El primero que notó esto, y es la base de esta reflexión, fue Esteban. Esteban, en ese tremendo discurso frente a los miembros más connotados de los fariseos, va a trazar una historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta, hasta Moisés, para evidenciar, para poner en evidencia la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y en uno de sus argumentos interesantes o claves, em, va a decir lo siguiente: Esteban, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con que nuestros padres, y que recibió la palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lo que vamos a llamar en esta tarde como el síndrome de Egipto es aquello que notó por primera vez Esteban, esta inclinación del corazón, de un corazón que supuestamente ha sido liberado de ese espacio de esclavitud por querer volver. Esa especie de nostalgia por las cadenas, nostalgia por los grilletes de la esclavitud. La nostalgia por la esclavitud, la nostalgia por volver atrás a ese pasado, es lo que Esteban está describiendo acá y que yo voy a llamar en esta oportunidad el síndrome de Egipto. Esa poderosa enfermedad de nuestro corazón que nos hace, incluso creyendo que hemos sido liberados, querer volver atrás, querer dar marcha atrás y volver a Egipto. Y esto es una enfermedad del corazón. Mire las palabras que utiliza Esteban en este discurso. Dice que no quisieron obedecer. No está diciendo que no pudieron obedecer o que les faltaba instrucción suficiente para obedecer. No era un asunto de conocimiento de la ley o, o instrucción insuficiente en las normas e instrucción y consejo de Dios, sino una voluntad abierta de, teniendo esa instrucción, desecharla, no quererla obedecer. Y esa disposición a no obedecer es una disposición, es un acto de la voluntad. Tiene que ver con el segundo concepto que va a movilizar acá Esteban, que es que le desecharon. En el fondo tomaron la instrucción de Dios, tomaron el consejo de Dios, lo miraron, lo juzgaron, lo evaluaron y lo consideraron despreciable. No lo quisieron obedecer porque en realidad pareció que la ley de Dios, que el consejo de Dios, que la instrucción de Dios era despreciable. La desecharon, la arrojaron, como alguien arroja algo inútil al tacho de la basura. Esa es la imagen que está poniendo acá Esteban. Y en sus corazones, como el corolario, como la culminación de este proceso de endurecimiento del corazón, menosprecio hacia la palabra de Dios, viene la vuelta atrás del corazón, retornar a Egipto. La NBI lo dice de manera más fantástica y esta sería la expresión que contiene lo que vamos a llamar acá como el síndrome de Egipto. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y la paradoja va a ser justamente a la luz de algunos capítulos del libro de Éxodo y también de Números, ver cómo uno puede explicar esta paradoja, cómo un pueblo que lleva 400 años en Egipto, 4 siglos en Egipto, imagínese eso, em, decide, extraña, tiene nostalgia, echa de menos la esclavitud.
¿Cómo podemos entender eso? Y lo primero es que uno de los síntomas, uno de los indicadores de esta enfermedad del corazón, un corazón que se niega a obedecer a Dios, que desecha a Dios y que anhela o que anhela retornar a ese pasado antes de conocer a Dios, es una cuestión de distorsión del recuerdo, una especie de amnesia colectiva, de distorsión de la memoria. El síndrome de Egipto funciona, hermanos y hermanas, como una distorsión de la memoria. Si el pueblo en algún momento, y lo vamos a ver con lujo de detalle en esta tarde, extrañaba, sentía nostalgia de Egipto, idealizaba Egipto, era justamente porque había olvidado cuál era la condición natural de su experiencia en Egipto. Y por lo tanto, el primer texto que me interesaría leer con ustedes es cómo abre el libro de Éxodo. El libro de Éxodo va a inaugurar su narrativa justamente describiendo con lujo de detalle cuál era el estado real del pueblo de Israel en Egipto. En esta idealización retrospectiva de la experiencia en Egipto, al pueblo se le había olvidado una cuestión muy evidente, que era esclavo. 4 siglos de esclavitud. 4 siglos de esclavitud. Dice así, el Señor dijo, estoy leyendo primeros versículos del capítulo 1 de Éxodo, y he marcado con rojo todos los conceptos que remiten a la realidad de la experiencia, a lo tortuoso, a lo doloroso de la experiencia en Egipto. Dice, el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto en manos de sus opresores y he escuchado sus lamentos y estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios y los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y de miel, la tierra de Canaán. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con que los egipcios los tienen sometidos. Ese es el preámbulo antes de que Dios, por medio de Moisés, irrumpa en escena y comience el propósito de liberación del pueblo. Pero fíjese, sufrimiento, opresión, lamento, dolor, salvación, lamento, crueldad, sumisión. Es una serie de conceptos que no pintan, que no retratan una experiencia agradable. Y lo interesante es que la experiencia del pueblo en el desierto va a olvidar lo que realmente fue su experiencia en Egipto y le va a idealizar. Y es un proceso de distorsión del recuerdo, porque lo que va a pasar, y estoy adelantando parte de la exposición, es que a medida que van olvidando esta experiencia lamentable e idealizándola, van menospreciando y olvidando lo que el Señor efectivamente ha hecho de bueno en sus vidas. Por eso esta experiencia, este síndrome, esta enfermedad del corazón, se expresa uno de sus primeros síntomas va a ser la distorsión del recuerdo, la amnesia, olvidar lo malo de nuestra vida sin Dios y olvidar al mismo tiempo lo bueno que Dios ha hecho en favor de nosotros. Vamos a ver cómo opera. Y esto opera de inmediato. Es una enfermedad que se expresa, llamémoslo así, de manera sorprendentemente rápida. Tan rápida que apenas concluidas las 10 plagas que han puesto en evidencia el tremendo poder de Dios, capaz de derrotar en cada una de esas intervenciones sobrenaturales a todo el panteón egipcio, a todas las deidades de los egipcios, un acto de liberación portentosa, frente al primer obstáculo de esa liberación, el pueblo muestra sus dudas. Y eso es lo que nos narra Éxodo capítulo 14. Dice así la escritura. Frente al primer obstáculo, mire cómo reacciona el pueblo. Un pueblo que ha sido, insistiría, portentosamente liberado de 4 siglos de cruda esclavitud. Y cuando Faraón se hubo acercado, tienen que tener la imagen de el pueblo frente al Mar Rojo y los carros de Faraón y su ejército intentando capturarlos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, y aquí comienza, un largo historial de quejas va a comenzar así, frente al primer obstáculo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 4 siglos, 4 siglos, sometimiento, esclavitud, de privación, de sumisión, utilizados como mano de obra esclava para construir las tremendas ciudades de almacenamiento del faraón, y la expresión es, ¿para qué nos sacaste? Deseábamos la esclavitud, mejor no hubieras dejado, mejor no hubiésemos quedado sirviendo al faraón en Egipto, incluso con esas rudas condiciones, antes de terminar muriendo aquí en el desierto. Y frente a esa queja, la intervención de Dios es providencial. Abre, nosotros conocemos la historia, por eso estoy economizando la narración, abre de par en par el Mar Rojo y el pueblo cruza por tierra seca. Hermano, lo importante de este primer acto, llamémoslo así, primera escena, primer episodio, que va revelando esta creciente dureza del corazón, es lo siguiente. Se va a iniciar un patrón, y ese patrón va a estar muy marcado en el libro de Números, es un patrón de queja del pueblo. La queja del pueblo es un pueblo que se va a quejar durante el libro de Éxodo, la segunda parte del libro de Éxodo y sobre todo en Números, queja tras queja. La queja va a expresar un deseo de volver a Egipto. Ese va a ser el contenido central de la queja. Deseamos volver a Egipto. Extrañamos Egipto, lo echamos de menos, lo anhelamos. Esa queja, justificada o no frente a la adversidad, va a ser seguida por una irrupción sobrenatural de Dios, expresión palpable, sin lugar a dudas, en la cual Dios va a responder de manera portentosa. ¿Qué manera más portentosa que responder frente a esta queja de está el mar, vienen las tropas, que abrir de par en par el mar? Una intervención sobrenatural y milagrosa. El patrón que se va a formar desde ahí en este primer episodio y que va a continuar durante todo el Pentateuco, toda la narración hasta que el pueblo, en realidad el pueblo no va a terminar entrando porque esa misma generación va a sucumbir en el desierto, es que la respuesta providencial de Dios no termina callando las críticas ni las quejas. Es lo que uno podría sospechar. La respuesta natural de un corazón sano es, yo tengo dudas, estoy en aflicción, clamo a Dios por intervención sobrenatural, Dios responde, entonces mi fe queda satisfecha y dejo de quejarme. Uno podría entender que un corazón sano funcionaría en esa lógica. Lo que va a poner en evidencia esta primera relación es que a cada intervención sobrenatural de Dios en el desierto va a seguir no un convencimiento, no un arrepentimiento genuino del pueblo que ha dudado del poder de Dios, sino incredulidad. Y esa incredulidad, cuando se vuelve sistemática, va a dar lugar al endurecimiento del corazón. Estoy adelantando, pero ese va a ser el gran tema del próximo martes. Cómo se endurece el corazón en el desierto. El endurecimiento progresivo del corazón, como una de las grandes lecciones que deja el desierto. Y el salmista, en el Salmo 78, va a sintetizar esta respuesta diciendo: ellos tentaron a Dios en su corazón. Lo que quiero dejar acá en claro y que podamos entender es que la experiencia del desierto va a formar un patrón de relación de Dios con su pueblo. Quejas del pueblo que expresan una nostalgia por volver atrás. Frente a esas dudas, Dios interviene de manera sobrenatural y portentosa, debiendo acallar cualquier duda, pero no obstante la respuesta del pueblo no va a ser fe sincera, sino incredulidad. Y esa incredulidad, cuando es sistemática y se prolonga en el tiempo, conduce a un corazón endurecido.
estoy adelantando materia, pero nadie nace con el corazón duro, el corazón se endurece. Y el corazón se endurece por acumulación de incredulidad. Ese va a ser el tema del próximo martes en la gracia de Dios. Ahora, el asunto no termina aquí. Por eso se va a terminar formando una relación eh, enervante entre Dios y su pueblo. Porque el espiral de quejas va a continuar en el desierto. El segundo episodio, generalmente por todos conocidos, cuando el pueblo, también en el desierto, se queja por ausencia de provisión de alimentos, y Dios responde con maná, alimento del cielo, todos los días, provisión todos los días por 40 años, maná del cielo, se queja por ausencia de agua y Dios responde sobrenaturalmente abriendo manantiales en el desierto. No es que Dios no responda, que sea sordo, que desoiga, que desatienda el clamor del pueblo. Dios responde y responde de manera sobrenatural. Y no obstante, mire cómo se formula nuevamente la queja del pueblo de Israel para pedir alimento. Y les decían los hijos de Israel, estoy leyendo Éxodo 16:3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 17:3, a propósito de la ausencia de agua, dice así, así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró, esta es la palabra más repetida en Éxodo y Números para hablar de la relación del pueblo con Dios. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Dios responde de manera providencial frente a esa demanda, frente a esa queja, maná y agua. Lo interesante de la queja de Éxodo 16, si se fija, es que comienza la idealización de Egipto. Fíjese cómo pinta Egipto. Me había propuesto al inicio pintar esa descripción de Egipto con cada uno de sus adjetivos y conceptos que reflejaban opresión, dolor, explotación, servidumbre, tiranía, lamentos. Y aquí el pueblo, mire cómo pinta Egipto. Cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿No ve que estamos hablando que este problema se expresa justamente en una distorsión del recuerdo? Esa experiencia opresiva de Egipto de a poco va a comenzar a ser idealizada por el pueblo. Egipto en lugar de la abundancia. Mira que lo pasábamos bien en Egipto y mira qué mal nos trata Dios. Mira qué mal me está yendo con Dios. Qué fantástica era la vida en Egipto. Por eso me refería a que desde ese incidente frente al Mar Rojo se va a crear una forma, una dinámica de relacionarse entre Dios e Israel que se va a caracterizar por esta creciente incredulidad del pueblo. Como lo pongo ahí, el poder desplegado por Dios no impide que el corazón del pueblo siga idealizando el lugar donde fue esclavo. Esa liberación portentosa parece no valer nada, puesto que el lugar de la esclavitud sigue siendo un lugar de idealización, un lugar de nostalgia. Ahora, no termina ahí porque uno podría decir, bueno, las necesidades físicas de abastecimiento, de alimento y de líquido han sido satisfechas por Dios. Era obvio en el desierto, son cosas que cualquiera sabe que escasean. No sé si ustedes conocen el desierto de Atacama, pero ahí no llueve nada y no hay nada. Usted mira kilómetros a la redonda y no va a encontrar nada. La experiencia del desierto es eso, es saber que la dependencia para provisión solo depende del poder sobrenatural de Dios interviniendo. Y ese poder, expresado en el capítulo 16, en el capítulo 17 de Éxodo, no acalla las dudas, no acalla las dudas. ¿Sabe por qué? Porque en el libro que narra justamente la experiencia de esos 40 años en el desierto, Números, ya lo dije, originalmente debería ser llamado En el desierto, ese patrón
no solamente no se erradica, sino que incluso se agrava. Aparece de manera mucho más frecuente, de manera más intensa incluso. Ese deseo de volver atrás, de volver a Egipto, aparece intensificado y de manera mucho más compleja. Miren lo que dice Números 11. Esto es interesante. Los primeros 10 capítulos de Números, si uno tiene un panorama general del libro de Números, los primeros 10 capítulos tienen que ver con censar al pueblo y con estructurar el servicio de los levitas, como una preparación antes de comenzar la ruta, la travesía por el desierto. Capítulo 1 a 10 es la preparación del viaje por el desierto. Pero apenas termina esa preparación con Moisés rogando y clamando a Dios para que él intervenga, para que liberte al pueblo de cualquiera de los enemigos con los que se va a encontrar en el desierto de camino a Canaán, uno sigue leyendo y a las 2 líneas nuevamente aparece el reclamo y comenzó a murmurar el pueblo. Esto es interesante. Apenas son librados de Egipto, comienza a quejarse el pueblo. Apenas comienzan los preparativos para iniciar la travesía, el pueblo irrumpe quejándose. Solo que acá hay un par de indicios que agravan el panorama. Dice Números 11, verso 4 y verso 6, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Si se fija, hay 3 dimensiones acá interesantes en el reclamo de Números. Lo primero es que la cotidianidad del trato con los pueblos paganos en el desierto no conduce al fin que Dios esperaría. Es decir, que aquellos que no conocen a Dios, en consecuencia de nuestro testimonio, se acerquen a Él. Básicamente el patrón es el inverso. Y este también es una de las enseñanzas del desierto. No la voy a abordar con ustedes, pero el desierto es también el espacio donde aflora la idolatría. Y la idolatría es la adaptación justamente de las creencias de aquellos que no conocen a Dios. Imagínense lo que está pasando acá. No son los inconversos, para ponerlo en lenguaje actual, los que se están amoldando y están deseando aquello que desean los cristianos, aquellos que creen en Dios. Es el proceso inverso. Es la cotidianidad con el mundo lo que hace que los deseos de aquellos que supuestamente están guiados por Dios se terminen amoldando al mundo. Ese es un proceso del cual nosotros, hermanos y hermanas, no estamos libres. Pedro, el apóstol Pedro, lo va a enseñar en su primera epístola. Nuestros deseos se amoldan, toman la forma de la corriente del mundo también. Toman la forma de nuestra carne. Nuestra carne da forma a los deseos. Y el mundo también contribuye a formar aquello que deseamos. Y esa cotidianidad con personas que no conocen a Dios lleva al pueblo a sentir el mismo deseo de ellos. Y la nostalgia por Egipto acá se expresa, es como que ellos imaginan un buffet. Un buffet es como estos grandes restaurantes donde uno va y escoge lo que quiera. Mire cómo presenta la abundancia de Egipto. Ya no es la carne, sino, mire, pescado que comíamos en Egipto de baldes, como a manos llenas. Comíamos todo lo que queríamos, pepinos, melones, puerros, hasta las cebollas de Egipto tienen un lugar en el corazón. Y ahora nuestra alma se seca frente a la abundancia de Egipto, viene inmediatamente la comparación frente a la provisión de Dios. El vivo deseo por los ajos de Egipto nos lleva a mirar el maná, y en esa comparación, hermanos, es la provisión de Dios la que sale perdiendo. Nuestra alma se seca. ¿No ve que el patrón se agrava? Ya no es solamente la idealización del pasado, imaginar que en el mundo sin Dios nos iría mejor, nos iría mejor.
y la provisión de Dios, tan portentosa, tan sobrenatural, comida en el desierto, es desechada. Números 11. El patrón, insistiría, tampoco culmina ahí. El libro de Números, en realidad, va a volver una y otra vez sobre este mismo punto. Ese deseo, cuando se intensifica, cuando se le abren las puertas, cuando comienza a copar nuestro corazón, va a terminar indefectiblemente en el deseo de convertirse en práctica. Y esto permite entender por qué, hermanos, uno tiene tantos hermanos y amigos que conoció y caminaban juntos en las cosas del Señor y que de tanto extrañar y desear el mundo, terminaron rompiendo con Cristo, con la iglesia y volvieron atrás. Ese deseo anidado, alimentado, acariciado, idealizado, su permanencia en el tiempo termina inevitablemente en la ruptura, en hacerle caso a ese deseo. En Números 14, de hecho, hay hasta un plan, hay un intento de golpe, de derrocamiento de Moisés para volverse a Egipto. Ya no basta con el reclamo, sino acá hay un amotinamiento general del pueblo, narrado con lujo de detalle en el capítulo 14 de Números. Dice el versículo 2 y el 4, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense el deseo de volver a Egipto. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esta es la reacción cuando llegan las primeras noticias de cómo va a ser la conquista. Si recuerda la historia, 10 espías dijeron, es imposible. La promesa de una tierra donde fluye leche y miel es un espejismo, en realidad Dios nos traicionó. La heredad y la promesa de Dios no vale la pena. Solo Josué y Caleb, los únicos de esta generación que lograron ingresar a Canaán, dijeron, sí, la tierra es buena y si Dios va con nosotros, no hay enemigo lo suficientemente poderoso para arrebatarnos nuestra heredad. El pueblo, lo sabemos, oyó el informe de los 10 espías y deseó volver a Egipto. En realidad, lo interesante, o una de las cosas interesantes de Números 14, es que el Señor lee cuál es la naturaleza, qué es lo que está arraigando en el fondo del corazón del pueblo de Israel que permite entender esta conducta tan perversa. ¿Hasta cuándo? Dice, versículo 11 del versículo 14 de Números, dice, ¿hasta cuándo no me creerán después de todas las señales que he hecho por ellos? La pregunta del Señor es profundamente dolorosa. ¿Hasta cuándo no me creerán después de todas las señales que he hecho por ellos? Por eso señalaba, hermanas y hermanos, que el síndrome de Egipto, este deseo de volver atrás, no es por ausencia de evidencia de Dios, no es porque Dios no responda, no es porque Dios no intervenga, no es porque Dios no exprese su poder, es sencillamente incredulidad. No hay nada diferente de esto respecto a la pregunta de los fariseos al Señor Jesús. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Hace un instante el Señor había multiplicado de manera prodigiosa los panes y los peces. Y le preguntan con un cinismo inaudito, ¿qué señal haces tú? No es un asunto de señal, no es un asunto, insistiría, de información, es un asunto de disposición del corazón y desprecio por Dios, lo que va endureciendo progresivamente el corazón hasta que ese corazón se vuelca hacia atrás y anhela volver a Egipto. No es que Dios no responda, no es ausencia de intervención de Dios. Si se fija, la experiencia en Números está de alguna manera proporcionando la narrativa a partir de la cual Esteban expresó en el capítulo 7 de Hechos esa misma idea portentosa, el endurecimiento del corazón, esa disposición a no obedecer,
el menosprecio hacia la ley de Dios termina inclinando los corazones a volver a Egipto. Porque de la incredulidad al desprecio hay solo un paso. Y en Números 21 va a aparecer esta última escena, esta última expresión de un deseo de volver a Egipto. Números 21, verso 5 dice, y habló nuevamente. Hemos tenido un viaje desde Éxodo hasta Números y el patrón de conducta se repite. No es un caso aislado, no es que uno esté forzando un hecho coyuntural, en realidad es la recurrencia del patrón lo que llama la atención y cómo ese patrón se va grabando. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y la pregunta es, muy parecida a las anteriores, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que me interesa acá, y esto es muy interesante porque aquí ya el cuadro ya es más grave imposible, es que aquello que en su momento había sido recibido como una bendición sobrenatural de Dios en el desierto, la provisión del maná, acá es mirada con desprecio. Y aquello que era la comida de los esclavos, cebollas, ajos, es mirada con idealización. ¿Se acuerdan de Egipto donde comíamos cebollas? ¿Se acuerdan de los ajos? ¿Se acuerdan de los melones? La idealización en tiempos de esclavitud. Y la provisión sobrenatural de Dios en el desierto, mire cómo es calificada. Las palabras son muy fuertes. Nuestra alma tiene fastidio. En el original podría ser traducido como mi alma detesta, odia, estoy hastiado. Para ponerlo en buen chileno sería estoy hasta la coronilla, ya no quiero más. Estoy aburrido. Un tedio, un odio. Detesto la provisión de Dios. Y ese pan, que contenía todos los nutrientes que el pueblo podría haber deseado, mire cómo es calificado. Este pan tan liviano, literalmente sin valor. Literalmente sin valor. La incredulidad al menosprecio. Menosprecio por la provisión de Dios. Menosprecio por la provisión de Dios acompañado en paralelo por la idealización de la experiencia en Egipto. Eso es, hermanos, el síndrome de Egipto. Despreciar la provisión de Dios, ser incrédulo frente a los hechos portentosos de Él en su acto de liberación y tener nostalgia por volver atrás. Piensen que esto está muy de la mano, porque estaban tan obsesionados, pongo ahí, con lo que se les había negado, que terminaron olvidando lo que se les había dado. Olvidaron las plagas portentosas contra los egipcios y ellos no sufrieron ninguna, su liberación en el Mar Rojo, la provisión de alimento en el desierto, la protección y la guía, la orientación de día y de noche, la presencia de Dios permanente con ellos, y eso les pareció nada, les pareció poca cosa. Deuteronomio 29:5 dice, yo os he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre nuestro pie. Provisión y protección y dirección, todo lo que uno podría imaginar es desechado por el pueblo en el desierto. Dos cosas para ir cerrando. En realidad nada, esto se parece muy bien a la pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos cuando les preguntó, parece que la enseñanza del Señor era muy ruda, era muy ofensiva literalmente, y varios de aquellos que habían seguido al Señor se vuelven atrás. Y el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quieren volverse atrás? ¿Quieren irse con ellos? Y Pedro, por eso quiero hacer el vínculo con Pedro, Pedro va a decir, ¿a quién iremos, Señor? O sea, miramos para atrás y no tiene sentido volver atrás.
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro va a decir en su primera epístola algo similar. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Otra versión va a decir lo siguiente: ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Hermano, usted no puede idealizar el pasado. No debería idealizar el pasado. No puede sentir nostalgia de su vida precristiana. De allá no puede reciclar nada. Estamos en un momento de reciclaje donde todos pensamos que podemos rescatar algo, reutilizar algo. En realidad, el viejo hombre está totalmente corrompido. No hay nada que usted pueda rescatar. Ya fue, ya fue. ¿A quién iremos? Es lo que hay que preguntarse tal como Pedro. No puede desear volver atrás porque allá atrás no hay nada que valga la pena. Incluso lo que vivió allá atrás ya fue suficiente. Fue suficiente tiempo malgastado, va a decir Pedro. Ya han vivido suficiente tiempo, no le deben nada al mundo. No hay nada que valga la pena allá atrás. Lo que vale la pena, y este es Pablo hablando, es aquello que está por delante. Y deberíamos recordar siempre y ponernos en la perspectiva de Josué y Caleb, que sí vieron el final del viaje. Y vieron el final del viaje, ¿sabe por qué? Porque una de las lecciones del desierto también es la siguiente: que usted no puede ser desobediente, obcecadamente desobediente, flagrantemente desobediente con Dios, pisotearlo y despreciarlo y suponer que esa actitud del corazón va a quedar impune. Lo que enseña es que frente a cada rebelión el Señor respondió y respondió con dureza. No puede idealizar el mundo, despreciar la obra de Cristo, despreciar lo que Dios ha hecho en beneficio de ustedes y pensar que aquí no pasa nada. Por eso toda esa generación, salvo Josué y Caleb, pereció en el desierto. El desprecio por Dios no queda impune. Es una de las lecciones dolorosas también del desierto. El modelo debería ser justamente el de Josué y Caleb y recordar siempre que el desierto no es el final del viaje, no es el final del trayecto, sino apenas un interludio, porque nuestra herencia, la tierra prometida, está adelante, no está atrás. No hay que volver atrás para encontrar el destino final de nuestras vidas. Hay que extenderse hacia adelante. Es el argumento de Pablo. Pablo en Filipenses va a decir lo siguiente: olvidando ciertamente lo que queda atrás, él podía haber idealizado su vida, era una persona culta, respetable frente a los ojos del mundo, tenía una formación académica, era religioso. Nada de eso vale la pena, nada de eso vale la pena. Eso no puedo rescatar nada de ahí. Eso debe quedar sepultado atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una idea muy similar a la del escritor de los Hebreos en el capítulo 2. Hay que seguir adelante puestos los ojos en Jesús. No atrás, atrás no hay nada que rescatar, sino adelante. Que el Señor nos anime, que nos impulse a pasar por el desierto, confiando en que con su dirección, con su provisión, con su cuidado y porque Él es fiel a sus promesas, llegaremos algún día a nuestra meta final, que es estar con Él en nuestra herencia como hijos de Él. Que el Señor bendiga su palabra.